Hola chicos, bueno, dando continuación al contenido de la sesión pasada, donde se hablaba sobre los indicadores a los cuales podemos tener acceso como ciudadanos, perdón, para valorar el panorama educativo que tenemos actualmente y cómo se valora o cómo se mide, recordando que el contenido o el tema de la unidad se refiere precisamente a estos elementos que permiten medir esta planeación educativa como matrícula, presupuesto, empleo, entre otros. Nos damos cuenta, si ustedes, bueno, los que checaron la página, que esos índices son reales. Infortunadamente, no sabemos hasta cuándo funciona la página. Recuerden que el INEE sufrió consecuencias a causa de pues todos estos cambios políticos y tras la excesiva carga de supuestas reformas y cambios a favor de la educación. Sin embargo, lo que tenemos que rescatar aquí es que los mismos elementos que nosotros ya habíamos visto en clase sobre la planeación educativa, sobre trazarse metas, sobre tener un objetivo, sobre ver los recursos, sobre pasar por los distintos organismos que nos mencionaba el equipo de Monse, si pusieron atención a su audio, eh, donde nos menciona cómo tenemos que ir pasando por filtros. Y eso lo mencionábamos en clase y lo retomó su compañera Monse cuando se especifica que para que podamos llegar a una microplaneación o una planeación regional, que es prácticamente lo mismo, tenemos que valorar el que se ha puesto ese proyecto en evaluación, revisión y autorización desde el fragmento más pequeño de ubicación y localidad hasta el centro. Es decir, que tiene que pasar ese proyecto por revisión y autorización de el ayuntamiento, del estado, del municipio, del estado y luego de la nación. Imagínense que ha sido aprobado en los primeros dos filtros, pero en el tercero ya no funciona, ya no se hizo. Y es que acuérdense que todo esto infortunadamente tiene fines políticos. Entonces, independientemente de que la microplaneación siga un proceso como lo veíamos en los textos de América Latina, los mismos textos nos decían que de todas maneras caíamos en lo mismo, en proponer algo que políticamente era funcional, porque ya de por sí teóricamente recuerden que abordábamos que la planeación educativa no puede alcanzar a una gran mayoría de población, sino beneficiar a unos cuantos, precisamente porque como no todos tenemos las mismas necesidades, pues se tiene que atender a una zona o región. De ahí precisamente la necesidad de que exista la microplaneación, ¿sale? O la planeación regional. Ok, esos indicadores que ustedes vieron en la página y que nos explican el video es precisamente lo que nos permite conocer o tener la información básica para poder generar un proyecto. Si yo no sé, por ejemplo, cuántos de niños saben leer y escribir, cuántos adultos terminaron la educación básica, cuántos trabajan, cuántos no, cuántos se dedican al hogar o son empleados por sí mismos, trabajadores por sí mismos, pequeños empresarios, perciben el sueldo mínimo, un sueldo técnico, un sueldo profesional, cuánto ganan los profesores. No sabría entonces toda esta cantidad de presupuestos, índices, deducciones y sintetizaciones que me permitan ver por dónde tengo que elaborar ese proyecto. Pensemos que yo quiero poner internet en todas las escuelas. Número uno, si políticamente logro alcanzar el presupuesto abordado por el gobierno, ¿ya alarmé? No, porque si el gobierno o el orden público me diera el presupuesto para pagar el internet, pero las escuelas no tienen luz o las instalaciones necesarias, mi proyecto ya no se dio. Entonces tendría que ser regional. A lo mejor dentro de un municipio de los más poblados determinaría una localidad donde tendría que ver que haya por lo menos infraestructura y algunos medios básicos para poder colocar nada más internet. ¿Qué tendría que ser? Pues valorar escuelas que ya tienen computadoras. Por lógica tendrían luz. No voy a ir a poner esta planeación regional en una zona de Oaxaca, por ejemplo, en las más abandonadas, donde incluso todavía se apalabran a las chicas y se siguen vendiendo los matrimonios o apalabrando los matrimonios, ¿se imaginan?
O sea, a veces hay hasta escuelas, una sola escuela para toda una comunidad, una escuela multigrado, multinivel. Pues ¿cuándo vamos a llegar a este proyecto? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos datos. Espero que visualicen con esto la importancia precisamente de conocer esa información, porque el objetivo de que ustedes visitaran la página no era solamente por una tarea, sino para que entendamos que la microplaneación depende de esos datos. Y como bien lo mencionaba el sitio, en gran parte se va a obtener, y lo que yo les publiqué en ideas principales, valga la redundancia, en esa publicación, yo les mencionaba la importancia de que, por ejemplo, los censos de población sean reales, porque de esos datos también dependemos mucho para generar proyectos, ¿no? Es ahí donde nuestra parte pedagógica es esta situación de gestión educativa, más allá de la economía y la política, de proponer. Acuérdense que el pedagogo no solo se centra en la escuela, sino que propone alternativas y soluciones, y para ello tiene que estudiar los fenómenos sociales y educativos, y pues todo lo que pasa a nuestro alrededor día a día es claro ejemplo de ello. Vamos a vincular este contenido con el de la última unidad, que también ya lo hemos venido viendo un poco. Fíjense que desde las teorías del capital humano hablábamos un poco sobre esta parte en la cual la economía del país nos ha ido orillando a tener un concepto de capital humano en desgaste, donde interesa cada vez más el capital en cuanto a aquel que tiene más poder o riqueza sobre la capacidad humana de poder utilizar esos recursos, ¿no? Ok, les voy a mencionar rápidamente una síntesis explicada, donde vamos a conocer y a comprender que la modernidad, o la llamada modernidad, va a suceder a partir de la revolución industrial. La revolución industrial, ¿por qué? Porque recuerden que trajo inmensos cambios, no solo históricos y sociales, sino que precisamente unos llevan a otros. El que haya traído cambios históricos, políticos y económicos hizo que hubiera un enorme cambio o movimiento en la organización social. ¿Por qué? Porque tras la revolución industrial, lo que se hizo con el país, o con los países precisamente inmiscuidos en este proceso, fue una dinamización económica y materialista. Aquí vamos a encontrar a Marx en una de esas posiciones. A Marx ya lo debieron de haber visto en sociología, en filosofía. Vamos a retomar y a sintetizar un poquito esta parte. Tras esta revolución industrial se puso en auge tres movimientos: el ludismo, no les vaya a pronunciar mal el nombre, cartista, el movimiento cartista, el movimiento ludista y el movimiento marxista. Fíjense, el movimiento ludista era una oposición de la población a que la maquinaria producto de la revolución industrial tras la tecnología pudiera suplir la mano de obra del hombre. Entonces, por obvio, la clase obrera o la gente más pobre no estaba a favor de esta parte o de este movimiento ludista, porque lo que se pretendía era que se trajeran máquinas que ahorraran tiempo y mano de obra, por lo tanto se iba a necesitar menos de la capacidad del hombre, implicaba a lo mejor un gasto fuerte en la maquinaria, pero a mediano plazo se vería un beneficio pues mayor, porque necesitaríamos de menos personal, menos sueldos, y entonces las máquinas podrían representar un gasto de tajo mayor. Sin embargo, podía producir más rápido que si la fuente de trabajo fuera la calidad humana. Entonces ahí era donde se empataba o se compensaba la cantidad de la maquinaria por una producción más rápida y menos personal, lo que implicaba menos sueldos. Ese es el movimiento ludista, que trajo, uno de los que trajo la revolución industrial. Otro movimiento es el cartista. Fíjense, la frase que caracterizaba al movimiento cartista era la carta del pueblo. Literal, no era una carta que fuera enviado entre pobladores, no. La esperanza de los pobladores o de la prole, la gente más pobre, era ser reconocida, perseguir sus ideales, unirse socialmente, aunque se ve en algún momento como un socialismo utópico con el que viene a acabar el marxismo,
que entonces se unieran las fuerzas para que pudiéramos o se pudiera lograr ocupar órdenes públicos y políticos. Y una vez ingresando la prole a esos niveles, se iba a ir escalando y jalando a otros, y entonces una vez estando en el poder se lograran cambiar las leyes a favor de los obreros. Por eso se le llamaba cartista, porque la carta o el término raíz de carta se refiere al documento plasmado con una ley que garantizara pues los derechos y, valga la redundancia, las garantías de los pobladores obreros o más pobres. Bueno, a este movimiento le sigue el marxismo. El marxismo ya reconocido por Marx, pero había sido en algún momento retomado por otros autores, este, donde podemos encontrar la izquierda, la derecha hegeliana, Weber o Weber, como algunos lo mencionan o lo pronuncian. Podemos encontrar que el marxismo era también llamado socialismo marxista. Lo que yo les decía, este socialismo marxista viene a acabar con el socialismo utópico, donde este capitalismo rechaza, este marxismo, perdón, rechaza el capitalismo. ¿Por qué? Porque no está a favor de que la gente que tiene más poder, más dinero, más producción o más adquisiciones o pertenencias sea aquella que tiene mayor poder. Por lo tanto, se le llamaba capitalismo. Marx decía que no, que la organización social tenía que ser social, no política, no económica, porque el principio, el origen y el fin de la construcción humana eran precisamente los seres humanos. Y teníamos que considerar la existencia de todos, no solo del que más poder tenía, porque ya lo mencionaba Marx, que estaba maquinado, su mente estaba maquinada a tal grado de poner el poder en esas mentes tergiversadas, donde lo único a lo cual se aspiraba era precisamente al poder y no al desarrollo. No sé si me explico. El poder de generar más producción, tener más dinero, tener más control, pero olvidarse de ese desarrollo humano en cuanto a las capacidades que tiene precisamente la humanidad en evolución. Y parecería que en lugar de evolucionar, estábamos tergiversando la mente, ¿no? Era, en grandes rasgos, es parte de lo que mencionaba el marxismo, y entonces su objetivo precisamente era construir una sociedad sin clases, sin razas, sin niveles económicos, que por el contrario permitieran superar la propiedad privada, superar a la burocracia, superar a los ricos, y entonces con ello acabar con la cultura mercantil. ¿Cuál cultura mercantil? Aquella que tenía un enorme poder de acelerar los procesos de producción y generar ganancias sobre ellos, precisamente sobre la imposición que se tenía sobre aquellos más pobres. ¿Por qué? Porque aunque tú no consumieras, te tocaba trabajar. Y entonces trabajabas y trabajabas y trabajabas y trabajabas y trabajabas con el mismo sueldo, pero produciendo más, 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 más. Y entonces a mayor oferta, mayor demanda. ¿Qué estabas haciendo? Trabajando y trabajando y trabajando, engordando a aquel capitalista que, si ya tenía dinero, podía lograr tener más sin mover un dedo, porque la mano de obra era considerada mano de obra barata, porque se pagaba en calidad de obrero. Ok, estos movimientos fueron los que se generaron tras la revolución industrial. A esto se le llamó modernidad. Pero ¿qué creen? Que lejos de estar en una modernidad, porque sí se logró, en un sentido económico, se industrializó. Nosotros lo vimos en el Plan Nacional de Desarrollo, en parte el que explicó Claudia y en parte con lo que yo les expliqué en el video que les subí. Esta parte de industrialización, claro que trajo beneficio al país, claro, porque trajo empleos, y a lo mejor aquel que no tenía empleo dio una oportunidad de tener un sustento para su familia, pero se generó esa explotación, y entonces seguíamos incrementando la economía, pero de aquel que tenía más. El pobre sí tenía un medio de sustento, pero seguía siendo pobre, seguía siendo el oprimido. ¿Se acuerdan de Freire sobre la sociedad bancaria? Pues vivíamos precisamente en esa situación. Y entonces vamos a rescatar como idea a conclusión que el capitalismo ya se había detonado con otros autores,
pero viene Marx a darle un enfoque filosófico e idealista, porque de nada servía que él tuviera estas ideas o esta hermandad hacia el pueblo si la misma gente no traducía sus ideales y sus acciones hacia esta teoría, ¿no? Sin embargo, fíjense que desde la revolución industrial hasta acá no hemos superado esta crisis y esa modernidad industrializada o disfrazada de progreso industrial económico ha traído crisis, pobreza y demás para toda la población. Ahora, el ejercicio que van a dejar en la publicación, en comentario a esta publicación, va a ser el siguiente, escuchen. Tras la industrialización, tuvimos tres grandes problemas. Uno, sobrepoblación. Dos, la migración de las comunidades indígenas hacia las metrópolis o hacia la ciudad, precisamente por el esfuerzo de no quedarse arraigados y de tener un sustento de trabajo. Porque esta industrialización empezó, esta maquinaria, esta revolución económica industrial, empezó por la industria textil hasta llegar a la parte del campo. Entonces, hasta el más pobre, pues, se vio afectado. Entonces, repito, uno fue la sobrepoblación. ¿Por qué? Porque comenzó a haber movimientos de población y se vio un movimiento acelerado y se conjuntó mayor demanda de pobladores en un solo lugar. Ajá. Eh, Esto viene de la mano con que las comunidades indígenas se movieran hacia las metrópolis o hacia la ciudad y entonces generara mayor demanda de empleo y mayor aprovechamiento de los capitalistas. Y el tercer problema fue la industrialización, que gran parte de la mano del hombre fue abastecida por las máquinas, hasta dejar incluso de necesitar de la labor humana como trabajo. Entonces, estos tres problemas ustedes me van a dejar en comentario cómo podrían generar un proyecto de microplaneación. Ejemplo, si yo abordara la sobrepoblación en Ecatepec, porque es uno de los municipios más grandes y más poblados, yo haría a lo mejor un proyecto de planificación familiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se trabaja mucho que en los hospitales, cuando tienes por lo menos de 30 a 35 años y acabas de dar a luz, prácticamente, o sea, son tan insistentes que prácticamente te obligan a utilizar un método anticonceptivo que no sea de barrera como el condón. Te insisten en ponerte, por ejemplo, el DIU y a veces pues ese no es un método que sea apto para todos los organismos. Yo cambiaría ese modo de generar una planificación familiar por escuela para padres, no solo en los espacios áulicos, sino en medicina de prevención familiar. Pondría más personal que abasteciera o que destinara estas pláticas no solo en cierta edad o en cierto sector de población, sino que fuera abierto a todo el público, porque en la actualidad, por ejemplo, si quisiéramos hablar de planificación familiar, pensaríamos en las personas más jóvenes, pero muchos casos ahora son dedicados en cuanto a que los padres trabajan ambos y los abuelos se quedan con los niños. Y a lo mejor los padres lo ven tan fácil que tienen otro hijo y otra vez lo cuidan los abuelos. Y tienen otro hijo y otra vez lo cuidan los abuelos. ¿Por qué no dar planificación familiar, por ejemplo, a los abuelitos para que ya no sigan aceptando ese tipo de labores que ya no les corresponden y que les hacen incluso terminar con un tiempo de vida estable, donde deberían de dedicarse a descansar? No sé si me di a entender con mi proyecto. Mi proyecto sería como tal planificación familiar en Ecatepec, uno de los municipios con más grandes y con mayor población, donde a lo mejor alcanzaría yo a difundir o a sensibilizar esta parte de ya no seguir llenando el municipio a través de una planificación familiar en los lugares o clínicas de salud, llámese seguridad social o seguro popular u otras instancias.
para mí sería un proyecto. Quiero que bajo esas 3 líneas que les acabo de mencionar o esos 3 problemas, ustedes me dejen en comentario un proyecto de microplaneación o de planeación regional y expliquen brevemente como yo cómo le harían. Gracias, chicos.